Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Play Reseñas y bienvenidos a Berserk. Vamos ahí. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi. Para ustedes ha pasado poco, para mí pasó como 4 meses y medio de la última vez que grabé. Y pues quiero hablar de Berserk, que ha sido lo que me ha acompañado en esta travesía, porque si bien ya saben, pues he viajado, me he mudado y pues he tenido que empezar de cero básicamente. Entonces no he tenido un televisor para ver, digamos, animes como a mí me gustan, ¿no? Pantalla grande, Full HD, que me sangren los ojos. Entonces, claro, empecé a leer Berserk, ¿no? Algo que me recomendaba mucho mi mejor amigo. Hicimos un trade, yo me veo Berserk, tú te ves Shingeki. Él optó por leer, porque él es más de manga, optó por leer Shingeki. Igual, supongo que es una experiencia extraordinaria, aunque para mí siempre el audiovisual va a ser mejor por el tema que también hay música y color en el caso del anime, ¿no? Pero Berserk es una grandiosa excepción. De hecho, Berserk es el primer manga que... Estamos hablando del manga, ojo, no del anime. Que he leído completo. He visto muchos mangas, más que nada para ver cómo es la conclusión de ciertos animes que están inconclusos. Sobre todo animes de romance. Y bueno, llegó el momento de leer Berserk, una de las grandes obras bueno, lo que viene a ser manga, cómics, etc. Y para mí es lo más grande que he visto. He leído unos cuantos cómics, he leído los cómics que todo el mundo recomienda, he leído Watchmen, he leído V de Vendetta, he leído... Creo que es Alan Moore, el autor, que es de los mejores. He leído Killing Joke, no más de 10 cómics. De manga solamente, como he dicho, he cerrado con algunas historias que quedan inconclusas en el anime. Y bueno, básicamente fue, digamos, una gran introducción para mí en lo que viene a ser manga. Y he quedado completamente estupefacto. Me he quedado perplejo ante tal nivel de majestuosidad de lo que viene a ser Berserk. A ver, esta es una reseña sin ningún tipo de guión. Bueno, normalmente mis reseñas no tienen guión. Tengo uno que otro apunte, pero he decidido no tomar mis apuntes que suelo hacer. Porque además Berserk es una historia que, claro, tú puedes empezar haciendo apuntes un inicio, pero después te vas dando cuenta qué va a la obra, de qué va. Y vas entendiendo que, pues, primeras impresiones no necesariamente son lo que es una obra, ¿no? Y Berserk, para poder dar un análisis, reseñarlo, hay que leerlo todo. Primer punto, la animación. Y, a ver, bueno, animación no, el dibujo. Muy acostumbrado a hablar de anime. A ver, hay obras que están muy bien escritas para su medio, muy bien dibujados. Por ejemplo, tenemos Watchmen. Si tú lees Watchmen, realmente utiliza muy bien el formato que está siendo expresado, ¿no? Este arte que es el cómic. De hecho, hay muchos dibujos que representan bastante bien el tiempo, que es algo que se discute mucho en este manga, ya en subtexto, en este cómic, perdón, sobre todo con el Manhattan. Y Berserk, claro, en el anime estamos muy acostumbrados, en manga es muy complicado, porque, a ver, la industria del anime y del manga es una industria de bajo presupuesto, aunque no lo crean, recién está empezando a abrirse a otras partes del horizonte y bueno, ya está empezando a haber producciones más grandes gracias a Netflix, gracias a Amazon Prime, claro, Crunchyroll, por supuesto. Y ya está empezando a occidentalizarse, vemos obras por otros lados y bueno, cada vez hay un poquito más de presupuesto, pero aún así sigue siendo bajo presupuesto. A ver, los japoneses desafortunadamente no te dan, como lo puede ser una película, su presupuesto que manejan, pero no es de millones. No existe anime, creo que su presupuesto pase de 5 millones de dólares. Y eso sigue siendo bajísimo dentro de la industria del entretenimiento, ¿no? Imagínense la última temporada de Game of Thrones, las películas que sacan de Marvel. Felizmente ya han empezado a salir streamings que ayudan con el presupuesto. ¿A qué voy? Que no estamos acostumbrados a tal nivel de dedicación en un manga. Hay buenos. Pero lo que hace Berserk es sublime, no tiene comparación para mí. Hay planos, hay hojas que ves y sabes que se ha tomado al menos una semana dibujando esa única imagen. El nivel de dedicación que tiene el creador es brutal. Yo nunca lo he visto, ni siquiera en un cómic. Su nivel de dibujo es, hasta en ciertos aspectos, enfermizo, perfeccionista. Me fascina totalmente, me encanta la dedicación que tiene en el dibujo. Y esto puede expresar otro de los grandes puntos de debate, que son sus malas adaptaciones y por qué Berserk es una obra inadaptable. Básicamente es porque si vas a hacer un buen Berserk es carísimo. Es un nivel de presupuesto que el anime no tiene. Se podría, yo creo que inclusive más, hacer una serie. Pero claro, es que la cantidad de elementos
de monstruos Lovecraftianos que hay, las composiciones que maneja, bellísimas, y con la cantidad de criaturas a nivel de detalle, los paisajes, los escenarios, es algo que realmente es inadaptable dentro de la industria del anime. No hay manera en que se haga Berserk. Se ha intentado hacer recientemente utilizando el 3D, y a ver, la verdad que lo veo de lejos y digo, uff. Y hay ciertos momentos que tú al leer manga dices, es que no hay manera que yo pueda ver esto reflejado en un anime. Y claro, a muchos les gusta Berserk antiguo, el de los 80s creo, o 90s. No, 90s debe ser. Y que acapara todo la historia, la edad dorada, si no me equivoco, es ese arco donde es Guts ingresando a la banda del halcón y bueno, después todo lo que pasa. Y que es una historia extraordinaria. No hay manera en que esto sea adaptado, y si es adaptado a una serie tiene que tener un presupuesto sin ningún tipo de problemas, como lo que está teniendo El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y claro, ese es el gran punto. Es tal el nivel de dedicación, estamos hablando de una obra de más de 30 años, que realmente saldría carísimo. Y que también a su vez utiliza muy bien el formato que tiene, porque claro, si tú estás viendo este tipo de manga en un anime, estás utilizando, bueno, ya no se usa el 3x4, pero el 16:9 o bueno, es que no sé cómo se utiliza. ¿Cuál es el formato de televisión es el que utilizan en el anime? Supongo que es 16:9, ¿no? El más famosito que sale en YouTube, etcétera, ¿no? No utilizan las franjas cinematográficas. Y cuando tú estás leyendo un manga, no necesariamente el de Berserk, la estructura de las imágenes son totalmente distintas, ¿no? No necesariamente son rectangulares, y sabe utilizar muy bien eso. Yo creo que es el más grande de los puntos del por qué Berserk me parece una obra inadaptable. Ahora, después hay que hablar de la majestuosidad de Berserk. Yo he visto obras con un nivel de epiquismo brutales. El Señor de los Anillos, en ciertos momentos Game of Thrones, mismo Shingeki no Kyojin si hablamos de animes. En los libros también, ¿no? La batalla de los 5 ejércitos es épico. Pero Berserk lo lleva a un nivel extraordinario, porque la cantidad de capítulos que tenemos es una historia que sin ningún problema iguala, por ejemplo, el surgir de Griffith como dios, sin ningún problema se puede equiparar a la epopeya, se puede equiparar a otro tipo de cuento histórico, bíblico, épico, que se ha visto a lo largo de la historia sin ningún tipo de problema. La manera en cómo está construido, la composición de las imágenes, o sea, los planos de Berserk son obras maestras en muchos aspectos. No tiene nada que envidiar a muchas obras artísticas de eventos, digamos, fantasiosos, bíblicos, como le quieran llamar, que queda demasiado bien visualmente y escrito también. La historia que tiene Griffith es digna para hacer una propia religión inclusive. Y después hablaré de los personajes porque también son brutales. Entonces maneja un nivel de epiquismo genial. O sea, realmente no he visto eso en ningún otro tipo de obra audiovisual, ni siquiera en libros o cine. Y hay obras realmente épicas, pero lo que hace Berserk para mí supera por creces. Por la manera en cómo está contada la historia y cómo se va desarrollando, y la verdad que es inolvidable. Hablando de los personajes, hay que hablar un poco de el mejor protagonista y el mejor antagonista que yo he visto en la historia del anime. O anime / manga, pero con una diferencia abismal. Y es porque, por ejemplo, hablando del protagonista que es Guts, es un personaje que carga el peso absoluto de su historia, y la cantidad de capítulos que tiene hace que este personaje tenga un nivel de desarrollo que no se ve en otras obras. A ver, hay personajes con un nivel de desarrollo exquisitos. Tenemos a Spike de Cowboy Bebop, que me encanta mucho como personaje. Tenemos a este grupo de hermanos en Rainbow, que también tiene un desarrollo brutal. Tenemos inclusive en shonens, ¿no? Kakashi, por ejemplo. Pero claro, al ser obras tan grandes, con tanta cantidad de personajes, se distribuye mucho en los mismos shonens, por ejemplo. Y claro, no hay ese nivel de desarrollo. Ahora, lo que aporta también el tiempo que tiene de Guts en solitario en pantalla. Siempre hay uno que otro acompañante, pero en realidad en su mayoría es él viajando solo. Es la manera en cómo está construido este personaje. Es un personaje que
por muchos momentos simplemente sobrevive por instinto. Es un personaje que le han pasado las peores cosas inimaginables que a alguien le puede pasar y que aún así sigue luchando. Es un personaje que ha sufrido desde su misma concepción, desde su mismo nacimiento. Es un personaje que ha caído en la desgracia, ¿no? La manera en cómo lo encuentran, pues cómo lo violan, cómo lo venden, hasta que llega a ese punto donde encuentra una familia, donde por fin puede pertenecer a algo y sentir que por fin pertenece a un lugar, ¿no? Valga la redundancia. Y la manera en cómo se le es arrebatado todo, de verdad es algo que yo nunca he visto. La manera en cómo está construido este personaje, cómo está desarrollado. Y claro, solamente hasta ese punto donde pierde su familia, digamos, esta hermandad que consiguió. Esto es un poco con spoilers, ¿va? No voy a tratar de dar muchos spoilers, no voy a tratar de ser tan explícito, pero hasta que llega a ese punto no es ni siquiera la mitad de la obra, es un tercio creo de la obra. Y después empieza ese viaje, es que ni siquiera quiero decir la aventura porque está marcado literalmente por la desgracia, porque después va a vivir el resto de sus vidas luchando contra criaturas que lo van a perseguir hasta que él muera, hasta que pierda la cordura. Y es un personaje de verdad extraordinario, el cómo está desarrollado. Y Berserk es una obra de tal magnitud, está tan bien escrito, que no necesita terminar para decir que es una de las mejores creaciones en la historia del arte. Hablo en general, no estoy hablando de manga. Es algo realmente bellísimo de leer, es tan inmersivo, una obra muy dolorosa, muy triste de leer, muy épico también. El mangaka sabe realmente balancear esos pequeños momentos de humor, de respiro, de epiquismo, con la tristeza, desolación que tiene Guts. Y es un personaje realmente que uno podría decir es que es una persona despreciable en ciertos aspectos. Pero habiendo visto todo lo que él ha vivido, le tienes un cariño enorme cuando él se reencuentra, que no sé hasta qué punto dar spoilers, con una persona que digamos pierde la memoria, para los que ya saben. Ese momento, después de tantos capítulos, después de tanto que ha pasado, te da una sensación de que realmente estás viendo que le está pasando a un familiar cercano tuyo, ¿no? Sientes esa alegría ajena de decir ya era el momento, ya por fin puedo... Y bueno, ya después te dan el giro que es un hijo de puta del mangaka que no se pueden ver porque recuerda el trauma, etc. Que podría hablar una hora de Guts como personaje, ¿no? Estoy hablando de su interior, pero después esa bestialidad que tiene, ¿no? Es el guerrero por excelencia. No he visto en ninguna obra un guerrero más brutal que Guts. Sí, a ver, lo pones a Guts contra Goku le hace así, lo mata, ¿no? Pero dentro de la obra en la que ha sido creado, nunca he visto un personaje tan, digamos, es que el nombre lo dice, ¿no? Berserk cae a pelo, ¿no? Porque los Berserks eran unos guerreros vikingos que se tomaban unas drogas y se iban así, sin armadura, sin nada, a lanzarse a la pelea a morir, que es lo que hace Guts básicamente. Y la manera en cómo él lleva su cuerpo al límite, en gran parte por única supervivencia, mera supervivencia, no siempre se aferra a un sueño, a veces solamente se aferra al vivir. Y la manera en cómo va destruyendo su cuerpo, porque vemos a Guts de joven y lo vemos ya en los últimos capítulos de la obra, la manera en cómo físicamente está destruido por un viaje que lo consume es alucinante. Y darle esa segunda oportunidad con una nueva familia, y esta nueva familia es genial, ¿no? Con familia me refiero a amigos, esta nueva banda que arma, es una decisión excepcional del mangaka. Pero bueno, esta reseña va a salir 1 hora, estoy seguro. Vámonos con el mejor antagonista, Griffith. Griffith es el mejor antagonista que he visto, wow, muy por lejos en el anime. Hay antagonistas que me fascinan, Obito, bueno, tiene mala conclusión. Madara, que también tiene mala conclusión. Y después hay muchos otros, estamos hablando de shonens nada más. Pero tenemos el antagonista también de Hellsing, Johan, de Monster. Wow, hay un nivel de antagonistas excepcional en el anime. Es una de las cosas que mejor saben hacer los mangakas, pero nada supera a Griffith. Claro, nuevamente, por la cantidad de capítulos que maneja, pero es que también Griffith es un personaje que por muchos momentos, ya cuando alcanza la divinidad, no aparece, pero sola presencia constante en la mente de Guts lo hace brutal,
Y es que es impresionante la manera en cómo está escrito esta obra, porque Griffith, dentro de su lore, dentro de su mundo, es un dios, tal cual, es una de la mano, que consideraría una deidad. Pero para el ser humano, para la Tierra, es la llegada de Dios. La manera en cómo manejan la religión, digamos, dentro de este mundo es exquisito. Y ese es otro de los factores que voy a hablar también de Berserk. La manera como critica ciertas cosas. Te lo voy a decir después de hablar de Griffith, para hacer una pausa antes de seguir hablando de los personajes. Y claro, es una deidad, es una divinidad. Y la manera en cómo te lo muestran con los planos, el dibujo hermoso que tiene Griffith. Estoy enamorado de Griffith tal cual. Y la manera en cómo las personas los perciben a él. Es una manera de reflejar divinidad en un manga. Yo nunca he visto ese nivel de reflejo de una deidad plasmada en un dibujo. No, estamos hablando de mangas, ¿no? Porque hay obras de artes que sí lo plasman perfectamente, pero hablo en el manga, en el anime. Y nosotros como espectadores que hemos visto la faceta mortal de Griffith, vemos que de Dios no tiene nada. Por muchos momentos es una persona caprichosa, infantil, rencorosa. Es un humano normal, pero tiene este porte, tiene, aparte, quitando el tema de divinidad, tiene esta creencia tan arraigada, esta misión. ¿Hasta qué punto sus acciones justifican el objetivo final, no? Porque lo que hace Griffith es unificar la Tierra, unifica a los dioses. Bueno, ya estoy spoileando el pito. Unifica todo, el ser humano, unifica a los monstruos. Inclusive termina con una guerra que tenía mucho tiempo y que construye lo que viene a ser el reino de Dios en la tierra. La gente no sabe lo que él sacrificó. Y es justificado Guts. Si yo fuese Guts quisiera matar a ese hijo de puta. Pero lo ves desde un punto de vista ajeno, de alguien que no conoce a Guts ni la historia de Griffith. Y lo que hace él es totalmente justificable. Está haciendo el bien en la tierra. ¿Hasta qué punto ese sacrificio lo vale, no? Yo creo que nunca he tenido... Y todos los que han leído Berserk han tenido tantos sentimientos encontrados por un personaje que con Griffith. Porque es despreciable, pero a la vez es totalmente admirable. Es impresionante lo bien escrito que está. Estamos hablando de una escritura de guión excepcional, añadiéndole algo visualmente bellísimo. Los planos, los dibujos de Griffith son hermosos. La manera en cómo maneja la iluminación, los contrastes, es... brutal, no tengo adjetivos para es todo lo que respecta a personajes en Berserk es superlativo. Inclusive voy a hablar de la Hada más adelante, que la Hada para muchos es un personaje rompehuevos, pero para mí es un acierto total. Griffith es protagonista de dos de los momentos más gloriosos que ha existido en la religión, sumémoslo ficticio y no ficticio si es que consideran la religión ficticia o no, porque yo me quedo mil veces con la llegada de Griffith, cómo construye este reinado, ¿no? El árbol que sale, todo eso, verlo en el manga, te deja con la boca abierta. El nivel de detalle en el dibujo, lo que estás presenciando la llegada de Dios dentro de este mundo, la manera en cómo lo hace, la manera en cómo termina la guerra, la manera en cómo se unen todos para luchar. Realmente no tienes palabras para expresar, solamente son de esas obras que tú dices... que no te lo puedo explicar realmente lo buenísimo que es. Y inclusive si te lo explico, no va a tener esa repercusión que tendría en ti si lo vieras, si lo leyeras. Y eso es lo que tiene Griffith como personaje, tanto mortal como deidad. Ahora, quitando a un lado todos los personajes que faltan un putero, hablemos un poco de lo que he querido hablar hace un buen rato, que es el cómo trata las críticas en Berserk. Berserk está ambientada en una época, bueno, es fantasía, pero ambienta un poco en la época medieval. Y Berserk lo que hace es mostrarte la situación tal cual. No te dice qué es bueno y qué es malo. Dice, saca tus conclusiones. Saca tus conclusiones sobre la religión, saca tus conclusiones sobre estos aspectos políticos, sociales. Y no toma un lado, no toma un bando. Eso es lo que me encanta. Te lo muestran tal cual. Las cosas buenas, las cosas malas. El creador simplemente te muestra las cosas como fueron en su mundo. Que realmente... hay muchas cosas que siguen siendo vigentes al día de hoy, muy irónico. Y él te los muestra tal cual y tú tienes que sacar las propias conclusiones. Me encanta, es una obra que invita al debate constante de las cosas que hacemos bien, de las cosas que hacemos mal, como seres humanos, como sociedad, como colectivo, como individualidad. Es una obra realmente muy madura, con mucha dedicación, no solamente en el dibujo, sino también en la escritura.
Es una obra, es que no he visto un manga con tal nivel de dedicación como lo tiene Berserk. Que no es por desprestigiar, hay obras maestras en el manga, ¿ah? Pero lo de Berserk ya llega, digamos, es que dicen que el mangaka murió de esto que es muy común en Japón, de morir de trabajo, literal. Te exiges tanto que tu cuerpo ya no da, colapsa y te mueres. Y totalmente lo puedo entender, ¿no? Porque el nivel de minuciosidad, el nivel de detalle que tiene en el dibujo, en la escritura, en el desarrollo de personajes. No existe en Berserk un personaje que digas... no, todos sin excepción. A veces te añaden un personaje y dices... Qué genio el haber puesto a este personaje y darle este tipo de arco. Porque después los nuevos amigos, compañeros de Guts que se van incorporando y terminan armando este grupo, cada uno de ellos aporta algo de una manera hermosa, brutal. Realmente, mira, hace un mes que no hablo de Berserk, lo tengo demasiado presente en mi cabeza. Qué buena obra. Y bueno, hablemos de los personajes. Voy a tratar de no extenderme mucho. Yo sé que quieren escucharme hablar de cada uno de los personajes. A ver, tenemos a Casca. Uno de los grandes motivos de Guts, la mitad del manga es básicamente la misión por devolverle la memoria, o bueno, tratar de que esté a salvo y después encontrar una solución a lo que ya tiene. Tenemos a dos Cascas. A Casca antes de que tenga la maldición y Casca, bueno, tenemos tres. Durante toda esta etapa que digamos que es como si fuese un niño. Y después tenemos a la última Casca que desafortunadamente no pudimos gozarla mucho, que es una mezcla entre las dos, ¿no? Porque bueno, no la gozamos mucho porque se acabó el manga. Bueno, se cortó. Pero Casca también es un personaje genial. No es tan necesariamente ligada a aspecto romántico. Tiene un desarrollo también genial. Es una gran guerrera. Lo que ella sufre, y tiene todo el sentido del mundo y por qué termina así. La persona que más idolatra en el mundo, que lo ve como una divinidad, que lo ama, la termina violando. Es algo muy fuerte. Y acá, paréntesis, la sexualidad en Berserk también es otro de los grandes puntos. Y acá también tiene mucho que ver Casca y Guts, que ya también hemos hablado. A ver, la sexualidad en Japón es una mierda. Los japoneses son morbosos a muerte, a muerte. Y tú puedes verlo en echis, en los animes, en los mismos shonen. Miren One Piece, o sea, esa sexualización absurdo. Y si te vas a Japón vas a ver el nivel de depravación que hay, de morbosidad. Eso son niveles brutales. Pero vemos desde el aspecto más cruel, que es la violación, hasta el aspecto más ritualístico, digamos, que está dentro de la religión o el satanismo, no sé si decirlo, pero bueno, hay demonios, ¿no? Que también practican sexo, ¿no? Sectas. Hasta el tipo de sexo frío. Por ejemplo, Griffith teniendo relaciones con la princesa, hasta hacer el amor de una manera tan hermosa. Pocas veces he visto, y ya lo he mencionado anteriormente aquí en Reseñas, que hacer el amor, no el sexo, hacer el amor que muchas veces se trata de reflejar en el cine, en el anime, ¿no? No es solamente el acto, es cómo reflejas esa conexión que hay. Y cuando tiene relaciones Guts con Casca, es uno de los momentos más bonitos que he visto en Berserk y en el anime, ¿eh? Cómo se abre. Los dos creo que son vírgenes, si no me equivoco. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque a Guts lo violaron. Y es el primero intentando abrirse, pero después mostrando ese trauma, esa brutalidad con lo que él sufrió de niño. Estamos hablando de temas heavy, ¿eh? Y después la impotencia de él, el amor que ella le da. Después tienen relaciones, cómo se abren, ¿no? Y Casca también es un personaje muy cerrado y que al inicio odiaba a Guts. Esa escena es bellísimo. Y después cuando vuelven, es que también cómo lo maneja en la animación es extraordinario. Cuando Casca recupera su memoria y todo ese viaje de las dos magas, digamos, dos hechiceras, y vemos lo destruida internamente que está Casca y cómo va reconstruyéndola y cómo van visitando escenas de su pasado y vemos lo que ha sido ella como personaje. Es genial también, de verdad. No hay personaje que diga y más o menos, no, todos son buenos. Después tenemos a dos personajes que están directamente vinculados, que a mí me encantan, que son estos personajes que en todo mundo de fantasía tiene que existir. Ese personaje intrigante que no sabes de dónde viene, que tú lo ves
y te imaginas la historia que debe haber detrás. Y son dos que están directamente vinculados. Uno es Zod y el otro es el caballero Calavera. Son dos personajes que parecen que hayan estado luchando durante mucho tiempo. Y bueno, el más interesante por lejos, y es uno de mis favoritos, el caballero, que lo ves y te das cuenta que ese va a ser Guts eventualmente, si sigue por ese camino. ¡Fua! Es que es brutal. Después arma una espada genial. Después te cuentan su historia. Felizmente yo, era una de las cosas que decía, porque sabía que cuando empecé a leer Berserk, sabía que había muerto el creador. Y cuando ya estaba por concluir, decía, por favor, que al menos me cuenten la historia de él. Y te lo terminan contando. Y terminas viendo aún más la similitud que tiene con Guts. Y son dos personajes épicos. Son brutales. La primera vez que aparece Zod. ¡Oh! No puede ni Griffith ni Guts contra él. Es brutal, es brutal. Claro, estamos hablando de un Guts aún no experimentado. Porque Guts después, antes de tener la armadura Berserk, ya le ganaba sin problemas a Griffith. Era un Guts normal y ni qué decir, era un Griffith humano. Griffith más se tiró por el lado de la política al querer cumplir sus sueños. Y bueno, Guts no paró de luchar. Inclusive ahora es mucho mejor. Inclusive puede matar a dioses, ¿ah? Ojo, ojo. El manga se queda en un punto que tú dices, y si se alinean ciertas cosas, bla, 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 sí puede terminar muriendo Griffith, pero bueno. A mí me encanta, felizmente termina en un momento que quieres saber un poco más de lo que... Es que la verdad, el plano que termina es Griffith, ahí pues... ¡No! Nunca va a terminar esta hora. Qué sad, qué sad. Aún así vale la pena leerlo. Lo volvería a ver, lo volvería a visitar. Qué grandes personajes. A ver, después, no quiero hablar de todos ellos, pero tenemos la banda del halcón. Ya hemos hablado de Casca, de Griffith, de Guts. Tenemos los otros personajes que ahí lo acompañan. De hecho sobrevive uno de ellos y hace una de las cosas más geniales, que yo sé que a más de uno se le ha cruzado por la cabeza, que cuando encuentra a Griffith, Dios, le mete una bofetada. O sea, ese momento también es uno de mis momentos favoritos de Berserk. Porque claro, Griffith también tiene muchas similitudes con otros dioses, ¿no? Entonces te pones a pensar, ok, ya creas esto, das amor, haces otras cosas, pero mira todas las desgracias que estás generando. Pero bueno, así es una conversación para otro tema, ¿no? Pero claro, él directamente tiene ese permiso por haber formado parte de la banda que exterminó Griffith. Inclusive al no haber tenido él esa experiencia traumática, él no lo puede odiar a Griffith. O sea, el nivel de desarrollo que tiene este personaje, todos los personajes. Lo único que puede hacer es darle una bofetada por sus amigos. Genial. Y sí, bueno, toda la banda del halcón como concepto me fascina. No son grandes guerreros. No son porque ves el segundo grupo que tiene Guts, es un buen grupo. O sea, ese grupo destroza a la banda del halcón. Uy, ni qué decir el grupo que después hace Griffith. Uy, Dios, ese grupo tengo que tenerlo en algún lugar en mi cuarto. Coleccionar todas las miniaturas de esos, que son 6, 7 guerreros. Es la nueva banda del halcón. Y el concepto de la primera banda no es tanto por el poderío de ellos, sino es por la unión. Lo que simbolizaba para Griffith, que fue que los creó, que era su líder, lo que le costó sacrificarlos, y lo que significaba para Guts, que fue la primera familia que tuvo, lo que también le costó a él verlos morir. Esa escena, yo dejé de leer el manga 3 días, 3, 4 días, no podía seguir, estaba de luto. No podía creer que realmente murieran todos, no podía creerlo. Qué locura, esa es una de las cosas que me encanta del anime, los huevos que tienen para matar personajes. Y perdimos a muchos personajes que queríamos demasiado y de maneras brutales, ¿ah? Las muertes en Berserk no son de uy, épico, guau, no, yo luchando contra 3, contra 20, contra todo un ejército. No. Son crueles. Realmente te duele la manera en cómo mueren muchos. Es muy triste, muy impactante. Y sigamos hablando de personajes. Largo, va a quedar largo. Farnese. O bueno, no sé cómo se pronuncia la verdad porque no lo he escuchado, lo he leído, lo he interpretado como es. Qué grandioso, que voy a decir eso con todos los personajes. El personaje, la evolución que tiene Farnese es brutal, porque al inicio te podría parecer un personaje hincha huevos, pero es muy interesante porque es la fiel representación de la religión, la Edad Media, que bueno, hay muchas personas que siguen igual, y cómo pierde su fe, cómo encuentra en Guts una imagen a seguir. Es un tipo de amor como el que tenía Casca con Griffith, y la evolución que tiene de ser un inútil
porque ella se sentía como inútil, porque lo único que ella tenía era la fe a Dios, ¿no? Que en muchos aspectos es lo que motiva a una persona a seguir con vida. Hay gente que la pasa mal, hay gente que en este mundo, en la actualidad, y ve en Dios una excusa, un escudo, un propósito, como quieran llamar, para sentirse feliz, para sentir que puede seguir, que hay una esperanza en esta vida, le das fuerzas, pero cuando te arrebatan eso, ¿qué tienes, no? Si no tienes un talento, si no tienes una profesión, si no tienes, no sé, una familia, ¿qué te impulsa cuando lo único que has tenido en tu vida ha sido la religión? Imagínate que te quiten, es algo mental, no es algo intangible. Y lo que pasa a Farnes es eso, ¿no? Al perder todo lo que la motivaba como seguidora de la religión de este mundo, se queda en el aire, en la deriva, no tienen objetivo. Y lo primero que ve es seguir a Guts, porque de una u otra manera la inspira. Y el desarrollo brutal que tiene, que después se va convirtiendo a bruja y ve que hay dioses pero no los que ella entendía, que va mucho más de lo que, porque hasta cierto punto una religión te limita, y ella al abrirse de esa religión y ver el mundo desde distintos aspectos, distintos panoramas, no solamente el religioso, la cambia totalmente. Y es un personaje que se sentía útil protegiendo a Casca, y que claro, a lo largo que va avanzando en los capítulos empieza a desarrollar nuevas habilidades y a sentir que tiene talento por algo, ¿no? Y le apasiona, y ya no quiere ser la princesa religiosa creyente a muerte, sino que quiere ser una bruja fuerte, con capacidad, y para bien. Esto le afectó a Farnes. Es un personaje también interesantísimo porque vemos las distintas gamas que tiene la religión dentro de la sociedad. Después tenemos a Shierke Shiru, ay, no sé cómo se llama su nombre, la pequeñita brujita que me encanta, es una crack, es diferente, con ella ya es, yo creo, un amor. Sí, también es un poco de idolatrarlo a Guts, pero yo creo que ella sí está realmente enamorada de Guts. De hecho, este arco que tiene ella con Parnese, que se meten dentro de Casca, es brutal, porque, o sea, está muy bien escrito, porque van a ver al amor de quien ellas idolatran y aman. En guión son las únicas que pueden hacer eso, porque son las únicas magas, hechiceras del grupo. Y este personaje también es muy bueno porque se nos presenta muy adelantado en la historia, nos expande mucho el lore, nos expande brutalísimo el lore. También el cómo está manejada la magia aquí en este lore de Berserk me fascina. Es una grandiosa magia. Nos muestran el otro lado de, gracias a ella podemos ver un poco más de este mundo que desconocemos, de donde vienen las criaturas que Griffith ha invocado, bueno, que ha despertado, a estos monstruos que siguen a Guts, y conocemos un poco más del lore que cuando seguíamos a Guts realmente poco conocíamos. Nos abre un mundo dentro del lore y lo hace muy bien, la verdad. Es un personaje también muy interesante, y que al ser una pequeña pues hay muchos conflictos que puede haber. Hay otro personaje niño también que me fascina, que es brutalísimo, pero me encanta cómo funcionan en conjunto, ¿no? Y está el amor que tiene por Berserk, que ella pues lo controla para que, por Berserk hablo, por Guts, para que su Berserk no lo domine y termine dañando a su equipo. Es un personaje vital también dentro de este grupo, de los más vitales, y pues que aporta muchísimo a Berserk como historia en general, ¿no? Después tenemos a Puck, el elfo. A ver, acá va a ser muy controversial porque conozco una que otra persona que le parece un rompehuevos Puck. A mí me encanta. Me parece un personaje crucial. ¿Por qué? Porque vamos a seguir a Guts en una aventura, en un viaje solitario, depresivo, siendo constantemente perseguido. Berserk es muy crudo, vamos a ver un nivel de crudeza brutal, y necesitamos respirar. Si no está Puck, Berserk sería un manga muy denso, al menos en ese aspecto de la historia. Y sí, al inicio es un poco, digamos, muy extravagante, ya demasiado, contrarresta brutalmente con Guts, pero también Berserk como obra es un balance absoluto. Guts y Griffith como personajes son polos opuestos. Las críticas que hace a distintos aspectos que ya he mencionado está balanceado, ni bueno ni malo. Y cuando Griffith desaparece, porque ya, digamos, forma parte de la mano, y tenemos solo a Guts, necesitamos ese balance, ¿no? Entonces te introducen a Puck. ¿Por qué? Porque Guts va a empezar a hacer acciones muy crueles, va a empezar a tener un viaje muy crudo, muy triste, muy desolador,
y necesitas ese balance para que la historia siga siendo amena, siga siendo enganchante, por más crudeza que haya. De hecho, Puck la pasa mal al inicio y después ya se va incorporando más personajes, se termina juntando este grupito y cada uno va a tener su tiempo dentro de la historia, ¿no? Ya no va a ser mucho Guts y Puck, y aún así Puck, digamos que no estaba constantemente rompiendo huevos, pero también te dan mucha información. Para mí fue vital Puck en esa historia donde Guts estaba solo, ¿no? En esos capítulos que son bastante, ¿eh? Son bastante hasta que empieza a formar un grupo. Después tenemos a Serpico. A ver, a todo esto hay personajes que no voy a hablar, que se añaden, se incorporan en el último tramo de la historia, que pues se corta, que no sé hasta qué punto vayan a seguir, yo creo que no vayan a seguir, que es un elfo más y 2 chicos de la realeza ahí que se incorporan, que le dan también un poquito de humor a la historia. Pero Serpico es otro de los esenciales, porque bueno, era, digamos, o sea, el sirviente de Farnese, pero ahí por lo bajo, sin que ella sepa, es realmente su hermano, su medio hermano. Otro personaje genial, porque él está directamente vinculado con Farnese. Me encanta también cómo pelea, es totalmente distinto a Guts, es necesario. Me gusta mucho. Los 3 que pelean, físicamente hablando, son diferentes. Tanto el niño como Guts, como Serpico, manejan distintos tipos de combate. Me gusta mucho eso también. El combate en Guts, la animación del combate es también una genialidad, ¿eh? Que eso no he hablado, pero ¡buah! Hay planos con Guts, sobre todo cuando entra Guts con su espada gigantesca, destrozando 5 o 6 al mismo tiempo. Es una locura. Serpico es ese personaje que siempre estás viendo de reojo porque no sabes en qué momento va a traicionar a Guts, pero él va a seguir siempre a Farnese. Farnese está en esta travesía y de hecho ya al final vemos que Farnese está disfrutando y eso le hace feliz también a Serpico, y él ya cada vez se va integrando más al grupo de Guts. Un personaje muy misterioso, realmente muy inteligente. Hay un punto donde le dan armas de fantasía, se maneja muy bien en Berserk y pues la rompe bastante. Es un buen personaje con mucho por explorar, pero pues se corta, ¿no? Desafortunadamente. Pero es muy interesante también. Es un personaje muy intrigante. De los que menos, digamos, porque sí se cuenta su historia y entiendes el por qué es así, pero es un personaje que se le podría desarrollar aún más. Pero obviamente no lo va a pasar porque se cortó, ¿no? Es un personaje muy bueno. Y llegamos a Isidro, Isidro el niño. Es muy interesante este personaje, me gusta mucho porque, oye, este chico de grande va a ser tremendo guerrero, ¿ah? Aparece, en un inicio pensaba que era como Guts, pero no, nada que ver, es totalmente distinto. Le aporta mucha comedia, eso es cierto, una comedia no tan molestosa como la que tiene Puck, que en realidad tampoco no me molestaba mucho, pero puedo entender a la gente que se molesta. También es esencial ahí para que no haya un solo niño en el grupo. Y su personalidad contrasta, ¿no? Y es un personaje muy entretenido, la verdad. Es muy gracioso, pelea muy bien. Me gustaría ver, no sé hasta qué punto Berserk hubiese pasado los años, ¿no? En Berserk me hubiese gustado verlo a sus 15, 16. Tiene para ser un grandioso guerrero. Y se le nota cómo va mejorando. Al estar con Guts se está luchando constantemente. Y es un buen personaje. Felizmente ninguno se murió, felizmente. Bueno, hasta donde quedó el manga, porque si moría uno de estos personajes que he mencionado, ya se me rompía el corazón. Hay muchos más personajes, por supuesto, aparte de la banda de Kon. Tenemos todos los antagonistas que van apareciendo a lo largo de la historia. Tenemos este anciano que usa magia, que se enfrentan en la costa, una batalla brutal. Tenemos a las sirenas, tenemos a ese monstruo que estaba ahí dentro de esa isla, ¿no? Hay diferentes tipos de arcos con monstruos que se enfrentan a Guts, que termina acabando con ellos. Tenemos todos los dioses, la mano, todos estos monstruos que termina Guts matando a una con ayuda del caballero calavera. Y así un putero más de personajes. Un putero más de personajes que bueno, sería hablar, que son más de 300 capítulos y son memorables. He visto obras de más de 300 capítulos que no tienen muchas cosas memorables que digamos, pero en Berserk la cantidad de personajes que son icónicos son demasiados. La animación es genial. Bien, todos los enemigos que se enfrentan a Guts, tenemos todos los reyes que aparecen de todos los imperios, todos los que aparecen también dentro del arco de la Edad Dorada también es brutal. Después todos los que se enfrentan a Guts, algunos, monstruosos, monstruosos en el sentido de como seres, ¿eh? Y wow, es una joya la armadura Berserk, la maga anciana, bueno, que fallece eventualmente, la tierra de las hadas donde nos quedamos. Hay una cantidad de personajes que hay en Berserk
brutales, pero creo que he abarcado lo que a mí me parecen los más interesantes. Y wow, a ver, este video duró más de 1 hora. Con cortes, posiblemente sí se convierte en el video más largo de la historia del canal. Realmente es una obra excepcional en todos los sentidos. Y que, a ver, así no te gusta el anime, así no te gusta el manga, si tienes un poco de interés por el arte, Berserk son una de esas obras que tienes que ver. Es realmente una obra maestra en el arte en general. Y bueno, eso fue todo. Un pequeñísimo homenaje a Kentaro Miura, por fin me acordé. Por ahí creo que van a seguir el manga. Complicado, la verdad, continuar. A ver, es que son muchos aspectos, desde la animación hasta el trato que hay con la historia. Es muy difícil continuar con Berserk. No sabes lo que hubiese salido de la cabeza del mangaka. Nuevos arcos que hubiese explorado. Es una gran pena, pero nos dejó una obra exquisita. Espero que les haya gustado, denle me gusta, comentenlo y sigan todo lo que ya saben. Este video me va a costar mucho editarlo, pero quería hablar de Berserk. Qué bien me lo pasé y qué mal me lo pasé también leyendo Berserk. Es una obra maestra. El amor que tengo por estos personajes, por esta historia, y va a quedar intacto. Siempre. No planeo ver ninguna adaptación, disculpen. Aparte del tema de las voces, ¿no? Yo tengo una voz de Griffith en la cabeza que no me la voy a sacar nunca. Que mi propio cerebro lo inventó. Y nada, me quedo con muchas imágenes de Berserk que son bellísimos. Ciertos planos, no solamente los épicos, porque hay muchos momentos épicos, ¿no? Cuando Griffith traiciona a todos y se convierte en Dios, o cuando aparece en la tierra como el Salvador, pero también esos momentos emotivos de Guts, de su propio grupo, esos momentos que pasaba con la banda. Guts ha sufrido tanto que cada vez que veías un momento emotivo te tocaba en lo más profundo. El reencuentro de Guts con Casca. Qué pena que no siga. Yo hubiese esperado 20 años, no importa, que el mangaka siga sacando capítulos de Berserk para leerlo. Nos quedamos con los buenos recuerdos, con la buena experiencia, y la obra siempre va a estar ahí para quien quiera llegar. Eso fue todo. Nos vemos hasta el próximo Polireseñas. Chao, chao.